Qué alegre verles de nuevo. Es una bendición. Vamos a prepararnos para ver el tema. La unidad es un mandamiento. Note que cuando vemos el lema ahí del evento, vemos que es cuesta arriba, ¿no? Es un monte, es alto y es inclinado. ¿Qué fue lo que pasó con el hombre? Que se fue cada quien por su camino. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado, la transgresión de Adán, imagínense, mató el espíritu. Estoy hablando de la personalidad, de uno mismo. Mató el espíritu. El alma se quedó en el gobierno. No estaba diseñada para gobernar, pero como a la ausencia del espíritu, se quedó en el gobierno. Y el cuerpo empezó a morir. Esa catástrofe fue la que marcó el principio de un final. No, porque nosotros no fuimos diseñados para morir. De hecho, Matusalén vivió 960 y no sé cuántos años. Eso quiere decir que todavía fuera del Edén tuvieron una longevidad asombrosa muchos de los patriarcas. Pero luego, con el correr del tiempo, se dispersó más, no solo la personalidad humana, pues nosotros nos dispersamos, nosotros de adentro. De modo que a veces estamos con el espíritu deseoso, pero el alma no quiere y el cuerpo se niega. Es una dispersión completa. Entonces, en el 11 capítulos después en el Génesis encontramos el gran evento, ese fenómeno que le podríamos llamar en términos teológicos, ese fenómeno glosolálico de dispersión allá en Irak, en Babilonia, cuando cada quien se fue hablando su propio idioma. Por eso hay que aprender los idiomas. Primero, la gente era de un solo idioma, de una sola lengua. No había problema. Había manera de comunicarse, pero ahí se perdió lo último de la unidad, diríamos, o por lo menos quedó muy poco de ella. Veamos Colosenses 3:14, ya con esta introducción. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Esa fue otra cosa, que como murió la conexión con Dios, se apagó la conexión con Dios, se cortó la conexión del amor, porque Dios es amor, es la única fuente. Cualquier otra clase de amor pues tiene otra procedencia, pero la fuente primaria del verdadero amor es Dios. Efesios 4:1-3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, entonces permítame tomar libertad y decirle que la unidad no es no pelearnos. Nosotros y nos peleamos. Eso no hay que dudarlo, ¿verdad? Nos peleamos unos con otros, nos peleamos en la casa, nos peleamos en la iglesia,
en el trabajo. Buscamos quien nos las pague, no quien nos las debe. Es esa la actitud humana. Por eso son las guerras y las grandes catástrofes. Pero Pablo no está hablando de una unidad física, de gente que no se pelea con frecuencia, sino que está hablando de gente que ya nació de nuevo, que por lo menos ya tiene vida. Esta es la base, la salvación, porque la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Esa unidad es diría yo, como el germen de la nueva unidad, porque en Adán se acabó la unidad. Por lo menos ellos con Eva, pues yo creo que sí tuvieron unidad, pero se interrumpió. Y ya no se experimentó la unidad de nuevo hasta que el creyente, cuando vino el postrer Adán, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario y le dio vida de nuevo a nuestro espíritu. De modo que nos hicimos uno con Él. Ahí comenzó la unidad. Diríamos la base, las raíces más profundas de la unidad. Él nos unió con el Padre, con el Espíritu Santo, porque estábamos sin Dios y sin esperanza. Yo no sé si usted se acuerda de ese tiempo, pero yo cuando pienso en los tiempos antes de Cristo, honestamente, ni cuenta se da uno que estaba perdido, ni cuenta. Estaba tan perdido que no se daba ni cuenta que estaba perdido. Un perdido. Entonces note la unidad, la palabra de Dios da la instrucción, pero la idea del apóstol con estos himnos de la carta a los Efesios, porque es un himnario la carta a los Efesios, jamás imaginé yo eso, por la seriedad con que está escrito, por las grandes profundidades, pero es un himno, es un himnario. Entonces en esta parte donde habla de la unidad, el apóstol quiere dar esa instrucción, pero no para que sea un dogma, diríamos algo que uno sabe, pero que no vive. El asunto de la unidad no es un asunto intelectual, es un asunto espiritual. No se puede estar en unidad humanamente, porque humanamente nos divorciamos. Note cómo comenzó la vida en la tierra fuera del huerto. Primero Caín y Abel, se fue cada quien por su lado. Bueno, se murió Abel, se quedó Caín, y de ahí fue una dispersión tal que hasta hoy no es posible que uno se ponga de acuerdo humanamente, no es posible. Entonces, la palabra persigue que se convierta en vida y que haga crecer la nueva vida que está dentro, en lo profundo del ser del creyente. Porque hasta ahí, o recién convertido, uno ni cuenta se da qué está pasando adentro de uno. Hasta que empieza uno a crecer, empieza uno a notar
que hay algunos cambios conductuales, algunos cambios en la forma de ver las cosas. Esos cambios dan la idea de que algo pasó, pero todavía uno no sabe qué fue lo que pasó, ¿verdad? Yo no oye la palabra, pero todavía como un bebé, ¿no? Que no tiene conciencia a plenitud de dónde está, y por eso necesita tanto cuidado de los padres. Entonces, lo que Pablo quiere decir con esta instrucción es que la vida cristiana, como el que ve, es decir, que es una consecuencia de la gracia de Dios. Él ve que es una consecuencia de la gracia de Dios, no es otra cosa. Veamos entonces un poco más. Pedro lo enfoca de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes. Oiga eso, participantes de la naturaleza divina. No divinos, pero sí participantes, como una rama de olivo silvestre. Note que la rama de olivo se desgajó, Israel, del olivo verdadero, se desgajó y quedó un espacio ahí. Entonces nos injertaron a nosotros. Entonces, por eso es que nosotros tuvimos parte en esta salvación tan grande. Entonces, habiendo huido, también de alguna manera tenemos que huir de lo que hay en el mundo para buscar ser verdaderamente libres. Tal vez uno de los conceptos más esenciales que el Señor me alumbró un poco con esto de la unidad es que la unidad es la relación de hombres libres. No es relación de personas todavía esclavizadas por la carne, por el mundo y por otras cosas, sino de personas libres, que humanamente no tienen nada que perder, pero tampoco que ganar. Eso quiere decir sin preocupaciones y sin intereses. Esa es la unidad. Vamos un poquito más. Primera de Corintios 6:7 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso ya tuvo lugar cuando nacimos de nuevo, pero de alguna manera es indudable que cuando nos habló el Señor, la primera vez que oímos la palabra y creímos, tomamos alguna medida, alguna decisión, creímos. Y eso es decir, no fue nuestra decisión, sino la decisión de Dios. La gracia de Dios nos alcanzó y nosotros no fuimos rebeldes a la visión celestial. Eso fue importante. Entonces, la nueva realidad de esta unidad es una fuerza que debe desarrollarse. Ya nacidos de nuevo, debe crecer, debe desarrollarse para con Dios y para con los semejantes. Pero primero se debe desarrollar con uno mismo, de modo que uno tenga unidad de criterio, es decir, que no tenga el cuerpo por un lado, el alma por otro lado y el espíritu por otro lado,
sino que tenga unidad. Son misterios complejos de entender, pero a veces a veces el espíritu está dispuesto, pero el alma no quiere. Y el cuerpo está cansado. O sea, tres opiniones en una misma persona. Entonces todavía no hay unidad. Por eso es que la unidad es una manifestación de hombres libres. Son libres. Y por eso es que tienen una relación armoniosa con Dios y con sus semejantes. Veamos un poco más. Es un misterio profundo esto, porque la metáfora del cuerpo, la metáfora usada por el apóstol del cuerpo de Cristo, no es, bueno, estamos sentados juntos, somos del cuerpo de Cristo, no tenemos que pelear, pero la realidad es otra. Entonces tiene que ser el crecimiento de adentro, de cada creyente. Tiene que crecer el que nos unió dentro de nosotros, porque el que nos unió a Él nos va a unir a los demás, porque es la fuente de la vida. Entonces, lógicamente, ese es un misterio también. De hecho, el crecimiento del creyente por naturaleza se desarrolla en el cuerpo de Cristo, como un bebé. Usted ve que se desarrolla primero, de repente dicen las mamás, estoy esperando bebé. Pues no se ve nada. Creo que la primera que lo sabe es la mamá, ¿verdad? Por las reacciones de su cuerpo. Pero después sí se empieza a ver qué pasó, qué está sucediendo, que de repente ya el bebé se mueve adentro, está entre una bolsa de agua y no se ahoga. Pero si usted se mete en una piscina y se queda ahí un rato, se muere. Porque adentro no se ahoga y porque afuera sí. Pero creció ahí. Hasta que llegó el día que no se puede postergar tampoco. El día del nacimiento es el día del nacimiento. Nace, esté uno preparado o estén preparadas las mamás o no, el niño nace porque nace. Y empieza a crecer. Porque tampoco se puede detener el crecimiento, crece. Entonces, cuando uno nace de nuevo, por naturaleza empieza a crecer la nueva vida, sobre todo si está bien estimulada, sobre todo si tiene buena instrucción, sobre todo si el ambiente donde se mueve es favorable, crece con más facilidad. Entonces, poco a poco se empieza a dar cuenta que ya con diríamos algún avance, se empieza a dar cuenta que una buena relación con los hermanos favorece el crecimiento y una mala relación lo detiene. Entonces uno empieza a buscar esa relación de alguna manera. Tal vez no tiene uno la fuerza de hacerlo en su totalidad, pero va uno empezando a entender que una buena relación es saludable. Es saludable. Entonces, en el proceso del ensamblamiento, de la relación de los miembros del cuerpo, porque somos miembros del cuerpo y estamos unidos por ligamentos y por uniones que se alimentan, que no sabe uno cómo funciona, porque Pablo lo que hizo fue tomar una metáfora, la metáfora del cuerpo. Eso fue lo que hizo Pablo.
porque es lo más conocido por nosotros. Pero el cuerpo de Cristo, resulta que hay 2000 años de miembros del cuerpo que están durmiendo, que están muertos. Pero es un cuerpo vivo. Realmente sus cuerpos físicos son polvo. Pero la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Porque dice que es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y si es un mismo cuerpo y ese cuerpo está vivo, pues tuvo que haber una parte, la parte terrenal se quedó aquí. Se hizo polvo y está esperando su redención. Pero la otra parte se fue y sigue viva, pero unida, porque es un cuerpo, es como un cuerpo. No puede quedarse un pedazo por un lado. No, si viene uno del Salvador, no puede no dejar un pedazo allá y otro para acá. No se puede, ¿verdad? No, o de donde sea, no se puede. Entonces, en ese proceso de ensamblamiento, la relación con los restantes miembros del cuerpo es también crecimiento. Yo veo a mis nietos, que yo creo que hay algunos que cada semana están más grandes. Es increíble la forma que están creciendo. De repente ya están tan altos. Dice, ¿qué pasó aquí? Se desarrolló apropiadamente. Así es un creyente, así es el cuerpo de Cristo. Se desarrolla. Pero todavía hablando de unidad, el entorno, con el entorno, porque la unidad tiene que salir de adentro hacia afuera. Tiene que haber una unidad del espíritu con el alma. El alma tiene que cederle al espíritu el gobierno que lo perdió cuando murió el espíritu. Y se quedó como aquellos hogares donde la esposa manda, ¿verdad? Que no está diseñada para eso. Hacen buenas cosas y lo hacen bien, pero se deterioran. Así el alma. Tomó el lugar que no le correspondía. Y de repente aparece vivo el espíritu otra vez queriendo gobernar. Por el vínculo con Dios, de donde viene el verdadero gobierno, la fuente de la autoridad. Y el alma se resiste. Y en eso pasa uno un gran tiempo de desarrollo batallando, porque lo que el espíritu quiere, el alma no lo quiere. Si, por ejemplo, ahorita que les anunciaron que va a haber vigilia, algunos ya han de tener sueño. No, sí, si hay anuncios, por ejemplo, de ayuno, que 8 días antes empiezan a sentir dolor de cabeza por el ayuno. ¿Qué van a hacer? Así es la cosa. Bueno, la Biblia dice en el Salmo 133:1 que es bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero esa no es una realidad en la fase de desarrollo, no es una realidad. Llegar ahí hay que transitar todo un camino. Fíjese que los judíos cantaban los famosos salmos graduales, eran 14 por ahí. Cantaban el 121, creo, desde ahí comenzaba. A no haber estado Jehová con nosotros, vivos nos hubieran tragado. Era la primera canción que cantaban al salir de sus casas. Y iban cantando en cada parada de todos los entornos de Israel, subiendo hacia Jerusalén. Iban cantando, cantaban por ratos, caminaban, cantaban por ratos y caminaban, ¿verdad? Son los salmos graduales. Pero cuando ya llegaban a Jerusalén y estaban adentro de la ciudad, es cuando ellos cantaban esto. Decían, cuán
delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque habían recorrido un camino. Eso es como sombra de la vida cristiana en desarrollo. Cuesta poder entender que el esposo no es igual que la esposa y que tampoco puede serlo. Y que tampoco puede pensar lo mismo, porque la cabeza de uno piensa diferente al otro. Las hermanas son emotivas, son emocionales. Las hermanas tienen una estructura, una arquitectura sumamente delicada que los hombres no entendemos. Mientras que nosotros somos un poco, si me permiten los hermanos decirle alguna expresión, no se enoja conmigo, somos algo papa sin sal. Perdón, si usted es amoroso y cuidadoso y lleno de detalles, pero las mujeres quieren que uno entienda esa arquitectura tan delicada, porque es delicadísima la arquitectura. Cada vez entiendo yo un poco más de este asunto. Es delicada esa arquitectura de las hermanas. Ellas esperan y sueñan que el esposo o el candidato a casarse con ellas va a ser una persona que va a interpretar acertadamente la arquitectura con que fueron diseñadas. Pero no, fíjense que Adán lo crearon y lo pusieron a trabajar un lapso a saber cuánto tiempo, para que aprendiera administración, aprendiera organización, aprendiera gobierno y fue un científico sin título, hermano, porque le puso nombre a todos los animales. Y sobre todo, que ni un solo científico hasta hoy, bueno, han querido probar la inexistencia de Dios, pero nadie ha propuesto una tesis de que el nombre de los animales está inadecuado. Nadie ha propuesto una hipótesis diciendo: yo voy a probar que el nombre del burro está equivocado. Nadie, fíjese. Eso quiere decir que hizo un buen trabajo. Entonces, esa es una base. Hasta después fue que le sacaron a la esposa, y entonces dice él: ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y le voy a llamar varona porque yo me llamo varón. Fíjese. Pero la estructura, incluso la materia de la que hicieron a la mujer, no es la misma de la que hicieron al hombre. Entonces, para comprender esa creatividad de Dios al hacer la mujer, las mujeres son bonitas. Son bonitas. ¿Sí? Tiene todo es diferente. Su sonrisa, su carácter, su cuerpo, todo es diferente. Sus gustos son tan delicados, tan llenos de detalles, que quisieran que uno adivinara. Bueno, vamos a seguir, estamos en la unidad. Entonces, pero es importante esto, es importante porque nosotros los varones no entendemos eso. Y necesitamos profundizar
Porque si logra uno entender esa arquitectura de la estructura de la mujer y se trata como tal, es lo que hizo Cristo. Por eso el amor a la esposa es un amor sacrificial. Es prácticamente morir primero para que ella viva bien como la iglesia. Ay, voy a seguir. Entonces hay que comprender que cada nacido de nuevo es parte del cuerpo de Cristo. De modo que el creyente escoge no escoge qué parte del cuerpo. A cualquiera le gustara ser ojos, ¿verdad? O ser algo, una pieza visible, pero no puede uno escoger, ya viene genéticamente, o no sé cómo llamarle a eso, pero ya viene qué parte del cuerpo es uno, y a veces se va uno de la tierra sin averiguarlo. Entonces, pero dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Note el apóstol, dice, mire dónde estaba, en un entorno farisaico, pero él era una pieza que iba a armar el rompecabezas de la arquitectura de la iglesia. Entonces, y lo escogió desde el vientre. A nosotros lo mismo. Cada quien tenemos una función que hacer. Que no la encontremos es otra cosa. Eso es otra cosa. Que no nos interesemos en buscarla, eso es otra cosa completamente diferente. Entonces, veamos un poco más. Entonces, la unidad con Cristo comienza ahí, en este punto de reunión, cuando nacemos de nuevo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Ahora, ahí hay un cordón de 3 dobleces, porque dicen que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces está la unidad en Cristo, Él unido al Padre y al Espíritu Santo, ella no se va. Entonces está ahí, estamos unidos a Él, arraigados en Él, pero todavía falta que nosotros lo comprendamos. Por ejemplo, el arca del pacto era madera. La primera materia prima el cajón que hicieron fue de madera. Pero luego le pusieron, lo forraron por dentro de oro. Diría yo, tal vez esa es como el nuevo nacimiento. Y luego lo borraron por fuera, como que esa es la llanura, el bautismo con el Espíritu Santo. Y luego le empezaron a poner las tablas de la ley, luego el maná y por último la vara de Aarón. Entonces ahí es la unidad, porque dice haremos morada, el Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo y amor en nosotros, pero a medida que uno ofrece mejores condiciones, ofrece el anhelo y seguramente los espacios para que Dios el Padre venga a morar, ¿verdad? Como el arca. Pero veamos entonces aquí un poco. La unión del Espíritu de Cristo con el Espíritu humano es el principio de la nueva vida del creyente. Es una unión de lo santo y eterno con el pecador y temporal, mortal. Una unión extraña, sumamente extraña. Sí, redimido, o sea, ya perdonado el pecado original y perdonado los pecados, la cuenta que va hasta el día del nuevo nacimiento. Por supuesto que la
la cuenta cubre todos los pecados, pero no como para seguir, ¿verdad? Pero todos los pecados que lo pueden alcanzar a uno después si uno los confiesa y se aparta. Entonces, es una operación profunda por iniciativa divina y la voluntad abierta del ser humano de recibirle, que comienza como un embarazo, pues termina siendo una persona diferente. Es como, diría yo, es un gran misterio. El desarrollo de la vida cristiana adentro, el desarrollo del Hijo de Dios adentro de nosotros, hace que entendamos al prójimo y que podamos amar primero a los amables y después hasta a los enemigos. Note, porque a los amables los amo no más fácil, ¿no? Pueden no darles un abrazo a los amables, pero hay gente que no es amable. ¿Usted conoce a alguno? Eso no va a voltear a mirar porque si no, y ya no fue amable usted tampoco. Pero las expectativas de Dios son tan elevadas que dice que debemos amar a los que nos aborrecen. Y nosotros, nuestra humanidad es tan sensible que con un toquecito pega uno el salto, pues. Pega uno el salto. No sé si usted ha tenido alguna experiencia cercana por ahí, de que le hayan dicho alguna palabra que no le pareció bien, que no le gustó y que ya se empezó a alejar. Pero esa es precisamente todavía nuestra humanidad. Porque por eso es que es la unidad la unidad del cuerpo es una unidad de gente desarrollada, que entiende, comprendió, pero no comprendió por su mentalidad humana, sino por revelación interior. Luz está sembrada en los santos, dice la Biblia. Pero esa luz no se ve, no se ve oscuro todavía, de afuera y de adentro. Porque dice Lucas 11, creo que es, dice que si tuviéramos luz, sí tenemos luz, ¿verdad? Pero si nuestra luz trascendiera, 11:22 por ahí creo que es, trascendiera, seríamos como una lámpara, nuestro cuerpo sería como una lámpara que alumbra. Pero yo no he visto a nadie encendido. Pues yo también me miro en el espejo y no, una realidad si encuentro que ayer era más joven que hoy. Pero lo que no encuentro es luz. Como le pasó a Esteban, ¿se acuerda? Él no se dio cuenta, pero los que lo estaban viendo sí se dieron cuenta que se le transfiguró la cara como cara de ángel. Le salió la luz al cuerpo. Está ahí, ¿verdad? 11, ¿qué es? 11:36, ¿sí? Deberíamos ser lámparas alumbrando si no tuviéramos todavía cortinas de impiedad que impiden la salida de la luz. Bueno, vamos un poco más. Vamos en la unidad. Es que hay tantas cosas hermosas aquí que Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjese que la primicia es el primer fruto
el que madura primero. A mí me gustaba mucho, les cuento a los hermanos que a mí me gustaban mucho los mangos que se les maduraba la nariz. Los mangos por la nariz se nota que empezaron a madurar, la mayoría. Así que yo voy a ver por aquí. Narices. Con gripe vamos a encontrar, pero con narices maduras. Esos mangos los bajaba yo habían muchos, habían maduros, pero esos como que eran codiciables, ¿no? Buenos. Es porque ya empezó a madurar, Entonces los primeros frutos los llevaban al templo. Pero eso ¿qué decía? Que todo lo demás, que comenzaba una gran cosecha. Era como el principio de una gran cosecha. Y ahí está el gran secreto de las primicias. Que cuando se llevaban las primicias al sacerdote, toda la cosecha quedaba igualmente como las primicias santificadas. Toda la cosecha. Esa es una llave que hay que ponerle atención. La unidad del cuerpo, entonces, es esa unidad que quisiéramos el de los pastores, ¿verdad? Que todos los hermanos se dieran un abrazo y que nadie se fuera a sentar por allá y otro por allá, porque no, o que dijeran, no, es que aquí no hay amor, ¿verdad? ¿Y qué va a haber si no ha sembrado? Todo se siembra. Todo es sembrado. ¿Cómo es que dice? Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Es una ley, ¿verdad? Si uno siembra amor en sus hijos, pues sus hijos de alguna manera van a responder, ¿verdad? De alguna manera van a responder. Si uno siembra amor en su cónyuge, pues aunque uno no interprete la arquitectura, porque eso sí a mí sí me ha asustado eso, fíjese, todavía estoy asustado yo de eso, porque con razón, pues muchas cosas suceden, con razón miro uno caritas tristes, con razón miro uno que se esfuma la sonrisa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue la sonrisa? Porque no le dieron el trato que esperaba, según su arquitectura, su construcción. Pero el asunto es que el otro no sabe. Entonces es un lío. Es un verdadero lío. Entonces, el cuerpo de Cristo, por eso le decía que mirara esto. La unidad no es coercitiva. Tengan unidad. Si hay un mandamiento, dice que sean unidos, pero seguramente después de llegar a una estatura, la estatura del varón perfecto, donde ya todos los elementos del cuerpo, el alma y el espíritu están en armonía, entonces uno puede estar en armonía con todos. Sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal, lo hermoso. Pero hay que desarrollar, ¿verdad? Desarrollar el carácter, desarrollar todo eso. No que no se pueda. Claro, si no estuviera en la Biblia. Ahora que a veces pues se encuentra uno con gente con carácter los hermanos de México, de Piquín, ¿verdad? Chiltepe, allá en Centroamérica, ¿verdad? Con carácter picoso. Y a veces hay gente tan fácil de amar, pero eso es humano, es la cáscara, se ve bonita. Lo de adentro es el asunto, lo de adentro. Entonces, note qué interesante es este asunto, porque
Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, estamos unidos ya. Por eso el apóstol aconseja que nos toleremos unos a otros. Pero eso no es que querramos tolerarnos, que nos toleremos porque estamos unidos en Cristo, todos, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, todos los nacidos de nuevo, estamos unidos en Cristo. No es una unidad humana, es en Él. Aleluya. ¿Quiénes dan gloria a Dios? Bueno, entonces, fíjese, muchos miembros, como una orquesta. Cuando hay un concierto de las orquestas que tienen 100, 200 miembros, ve uno que el director, como toda su forma de dirigir la orquesta, pero cada instrumento suena en su momento y en su tonalidad. Eso debería ser el cuerpo de Cristo. Entre más funcione, menos roces hay, va a crecer más y el reino de Dios se va a establecer. Porque imagínese usted, 2000 años tiene este cuerpo y no ha terminado de crecer todavía. 2000 años. Note la solidez generacional. Esto no es una sola plancha de concreto de 2000 años, no, es generacional. Siempre hay ministros, siempre hay hombres y mujeres fieles, siempre hay, todas las generaciones. Tiene que ser una fuerza que no es humana. Porque esta institución, la Iglesia de Dios, no es autocrática, jerárquica, en el sentido dictatorial, sino que hace a la gente verdaderamente libre. Eso es clave, porque ha tardado 2000 años viva la Iglesia. Eso no lo puede hacer nadie. Eso tuvo que haberlo hecho Dios. Entonces, esa metáfora del cuerpo es tan importante que Pablo habla de la unidad, de la unidad en la diversidad, porque ninguno nos parecemos, fíjese. Todos somos de diferente extracción social, de diferente nivel social, de diferentes niveles, de todo tipo. Pero en Cristo no hay niveles, no hay raza, no hay sangre azul. Somos uno. Y tenemos un precio en común: la sangre de Jesucristo. Entonces, note cuando dice Pablo, unidad en la diversidad, esa es eso lo usaban los antes de Pablo, ya no es de la pluma de Pablo, sino que lo usaban Genofonte y otros filósofos que decían que en el ejército, por ejemplo, había diversidad, pero tenía que haber unidad. En el Estado había diversidad, pero había que tener unidad. Entonces Pablo toma esa metáfora y dice, el cuerpo de Cristo, aunque todos somos diferentes, de diferente tiempo, de diferente edad, de diferente todo, somos uno en Él. Qué misterios, hermano, qué misterios. Ahí dice que si hay algún hermano que no le cae tan bien, perdone, pero va a tener que llegar a amarlo.
porque amarlo a Él es su salud. Es como dice con la esposa, ¿verdad? Dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo, dice. Y el que no ama a su esposa, a sí mismo se aborrece. No es tanto por el carácter de la esposa, porque tampoco intente usted presionar ahí. Eso, el carácter humano de la esposa yo lo veo de esta manera. Es mi apreciación y usted me va a disculpar, de mi cosecha. Lo veo como un resorte que tiene tolerancia. Se llama tolerancia, la capacidad de contraerse cuando tiene presión, pero de repente se termina la tolerancia y vuela uno con todo el resorte. Así que no, mejor. Tranquilo. Vuela porque vuela. Entonces el apóstol Pablo aplica todo eso. Yo no sé el tiempo, hermano Balmore me ayuda, porque aquí se pone uno emocionado de una vez. Mire Efesios 5:32 y 33, dice: grande es este misterio. Pero yo no estoy hablando, dice Pablo cuando habla del matrimonio, no estoy hablando del matrimonio, sino de Cristo y la iglesia. Pero es lo más aproximado. La unidad del matrimonio con Cristo y la iglesia. Desde luego que no va a ser una pareja de novios, pues, o de esposos, sino es una metáfora que explica a nuestra mente finita la grandeza de esa obra. Y tenemos que entender que Cristo, para que la iglesia, para tener una iglesia, tuvo que bajar de donde estaba. ¿Sí? Bajó de donde estaba, se hizo hombre, se hizo siervo. Después de hacerse siervo, murió en la cruz. Eso quiere decir que el esposo debe tener esa capacidad para poder llegar a comprender algún día, aunque sea al final de la vida, que tuvo en sus manos y a lo mejor no lo trató como debía tratarlo. Solo yo no vine a comprometer a nadie, no, pero sí es bueno que lo sepa. Entonces, termino con esto. Lo que pasó con el primer Adán, allá, está pasando con el postrer Adán al final. Le hicieron su esposa, el primer Adán la perdió, prácticamente perdió su descendencia, perdió todo. El postrer Adán vino a recuperar, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso somos salvos por gracia, porque no vino a buscar justos, no vino a buscar sanos. Y él lo dijo, claramente lo dijo. El que está sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Entonces es precisamente eso fue lo que vino a hacer Cristo, a buscarnos, a saber cómo nos encontró, a saber cómo nos juntó, para que nos peleemos en la iglesia. No miro yo que sea buen negocio ese, ni miro que sea inteligente tampoco. No, está fuera del sentido común. Entonces, la unidad humana es esa unidad que nosotros los pastores deseáramos de la iglesia, es el ambiente de la iglesia local en su entorno, pero eso tiene que ver mucho con el arte de manejar la relación interpersonal. Eso lo enseñan en las profesiones, en los trabajos, en las empresas. Eso
Eso es otra cosa. La unidad que debemos entender es de dónde viene esa unidad y hacia dónde va, hasta la eternidad. Si usted no soporta a algún hermano, lo va a tener que aprender a soportar, porque lo va a tener hasta la eternidad. Por eso no podemos tener gente que odia, porque no debe, no es adecuado. Entonces termino, ahora sí termino, hermano. Perdonen los esposos, porque ya los vine a comprometer. A las esposas también les dicen, tengan tolerancia, ¿verdad? Tengan tolerancia. Son metáforas, pero que tienen verdades detrás. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué delicia es estar en paz. Pero es una de las dos cosas que la humanidad sueña y demanda y pide, y sería capaz de pagar cualquier cosa por ellas: la paz y la seguridad. Por eso, cuando le ofrezcan paz y seguridad, se va a ir detrás del que lo ofrezca, aunque venga del mismo infierno, porque está sedienta de paz y de seguridad. Esos dos aspectos los debe dar el esposo en la casa, a la esposa y a la familia. Terminé. Yo quiero hacer una oración. Aleluya. Tengo que hacer una oración, hermano. Tengo que hacer una oración. Quiero orar. He tenido la experiencia estos tres años, más de 3 años tal vez, la experiencia que cambió toda mi percepción de la vida, porque mi esposa se enfermó y ella no puede hablar, no puede moverse. Está ahí, está contenta, amable, sonriente. Tal vez jamás había yo valorado en todo lo que valía que ella estuviera moviéndose en la casa, era su encanto servirle al Señor. Ahora ya no está para eso. A veces pienso si fui 50 años, 52 años ya de matrimonio, pero a veces pienso si no desaproveché esos 50 años para interpretar sus sueños. Porque la realización de un hombre, de un esposo, no está en la esposa, ni la esposa en el esposo, sino en cumplir su función, el uno como cabeza y el otro como cuerpo, de acuerdo al plan y al diseño de Dios. En eso encuentra uno la realización en esta tierra. Quiere levantar sus manos o venir adelante o ponerse de pie, como quiera. Si está su esposa por ahí a la par, pues de repente se atreve a tomarla entre sus brazos. Hay esposos que ya no saben ni cómo abrazar, fíjese, abrazan así.
como que están abrazando a un amigo. No, no, no es así. Se han vuelto tiesos. Aleluya. Ay, la unidad, hermano. La unidad. Es saludable. Es dulce. No trae tristeza. No provoca angustia. No enferma. La unidad sana es medicina. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo a bendecir a este pueblo, a pronunciar palabras de bendición a cada matrimonio, cada familia, a la iglesia, a las iglesias representadas aquí, Señor. Llévanos tú a la unidad para ser parte viva, activa y sana del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender a nuestros semejantes. Ayúdanos a entender las debilidades de los demás, que también nosotros tenemos las nuestras. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. No valore, lo dejo. Gracias. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor un momento más. ¿Quiere levantar sus manos? Dígale al Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Muchas gracias. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor. Trae esa unidad que viene de tu Espíritu. Trae esa unidad que solo tú puedes dar. Aleluya. Eso es. Oh, sí, mi Dios. Y reinos, tu nombre, sobre todo nombres, cielos cantarán, santo, todos cantarán. Solo tú eres santo, Señor. Tú eres santo por siempre. Tu pueblo cantará, santo, Rey de reyes, Dios, santo, tú siempre serás santo. Santo por siempre.
Dale tu mejor aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén.